Las que nos surgen son los síntomas. A la tos, el dolor de cabeza y la dificultad para respirar están apareciendo otros como la pérdida de olfato. ¿Es así? Sí, bueno, no es realmente nuevo en virología. Hay muchos virus que producen eso. Todos hemos tenido la sensación alguna vez de cuando tienes una gripe un poco fuerte que no te sepa la comida o no tengas el olfato. Tienes pérdida neurológica, es una de las partes, los nervios que pueden estar afectados con algunos de los virus. Y en este, pues, como me has dicho bien, vamos aprendiendo poco a poco y cuantos más pacientes hay, más síntomas van apareciendo. Pero parece que por un tiempo son los mismos. Lo que has dicho, la tos, la dificultad para respirar y, bueno, pues también la pérdida de olfato y de gusto, pero que, como ya digo, es común con muchos otros virus. Y hablando de la cuarentena también, ¿cuál es realmente el periodo de cuarentena? Porque se han dado muchos números. ¿Cuál es el periodo de cuarentena? La media son, como sabemos, 14 días. La mayoría de los síntomas después del contagio, la mayoría de los pacientes los muestran en el día quinto, pero no se pueden descartar otras fechas, por eso se ha alargado a los 14 días, porque aunque la mayoría de los pacientes lo hayan demostrado al quinto día después de la infección, como acabas de decir, han ido apareciendo al día décimo, undécimo, etcétera. Entonces, para prevenir, la mayoría de los casos a día 14 ya había aparecido y había despuntado y se ha establecido como día 14, lo cual no quiere decir que algún caso raro haya estado con mayor tiempo de incubación y salga un poco más adelante, pero la mayoría de los pacientes en el día quinto ya tenían síntomas. ¿Y por qué también hay casos en los que vuelven a dar positivo? Pues porque igual que salen negativos al principio de la viremia, porque la carga viral es muy baja, al final, si la viremia no ha sido anulada completamente, es posible que vuelva a repuntar. También es posible que muchos de los casos hayan sido inmunizados, pero no completamente. La inmunización no haya sido muy fuerte. Entonces, un segundo contacto nuevamente con el virus puede hacer que repunte. Por ejemplo, es el caso de los sanitarios, que aunque muchos hayan sido infectados, están esperando, como valientes que son, a que les den el alta y hayan pasado los 14 días para volverse a poner otra vez en primera línea de fuego. Si no han estado muy inmunizados, otra vez el contacto con el virus puede hacer que lo vuelvan a tener. Vuelvo a decir, son los dos casos, uno que la carga viral no haya desaparecido totalmente y otra que la inmunización no haya sido completa, y un segundo contacto con el virus puede hacer que repunte, aunque siempre de una manera un poco más leve. ¿Y es posible pasar la enfermedad siendo asintomática? ¿Es posible que haya personas que estén pasando la enfermedad pero no tengan ninguno de los síntomas? Sí, de hecho eso en Italia, que nos llevan unas cuantas ventajas por delante, por desgracia, han hecho algunos estudios aislando poblaciones. En esas poblaciones me refiero a aislar a que han cogido toda la población de ese municipio y les han hecho el test a todos, absolutamente a todas las personas que estaban en el municipio, y han salido que alrededor de un 50% eran asintomáticos. Con lo cual, ese es uno de los problemas con este virus, que hay mucha gente asintomática, que ellos se encuentran bien, pero posiblemente tienen una carga viral pequeña, pero lo suficiente como para que se pueda transmitir. Entonces, con el tiempo todos estaremos inmunizados, con el tiempo cada vez serán más casos los que se hayan detectado y hayan menos casos asintomáticos, pero por el momento este es uno de los problemas que nos estamos encontrando. Cada vez hay más voces que apuntan a que el número de contagiados en España podrían ser muchísimos más de los que hay detectados porque no se están haciendo test a todas las personas con síntomas. Ahora más o menos estamos cerca de los 80.000 contagiados, pero algunas fuentes hablan de que podrían superar el medio millón de personas infectadas. Claro, efectivamente, el otro día había un estudio en el que nombraban que posiblemente la incidencia de este virus es similar a la de la gripe y a la de otros virus, pero sabemos a ciencia cierta el número de fallecidos que hay y el número de los positivos que sabemos hasta ahora, pero no sabemos todos. Entonces, cuando se pueda hacer el ratio de fallecidos respecto a población total infectada, será cuando sea un dato real. Hasta ahora es solamente un dato aproximado y posiblemente bajará muchísimo, porque habrán muchos casos que sean positivos y muy pocos con respecto a los infectados que hayan fallecido. Las estadísticas cambiarán con los meses según se vaya teniendo más datos. Todo esto es tan nuevo que cambia al momento.
¿Y cree que estamos cerca del pico? Se habla mucho de llegar a ese pico. ¿Cree que estamos cerca? Sí, efectivamente, ya tú lo has dicho hace un minuto, ya se empiezan a ver bajadas. Entonces, si esa bajada obviamente ha sido solamente un día, pero si se mantiene en el tiempo como se espera, pues van a salir los casos que ya están infectados, pero esperemos que vayan bajando cada vez más porque no haya nuevos infectados. Si los casos, como decimos, en 14 días pueden salir, todavía habrá gente que esté asintomática y seguirán apareciendo en los próximos días, pero esos casos, si no hay nuevos infectados, poco a poco irán disminuyendo y ya se ha visto la primera evidencia con el dato del domingo respecto a un par de días anteriores. ¿Cree que el plasma de pacientes recuperados puede ayudar en los casos más graves, como ocurrió ya con el ébola? Sí, esa es una de las cosas que podría funcionar. En Estados Unidos ya se empezó a poner hace una semana. Se empezó desde Memorial Sloan Kettering, empezaron un ensayo clínico recogiendo plasmas de pacientes que estaban infectados para empezar a tratarlo. Y bueno, pues efectivamente yo creo que sí que podría llegar a funcionar. Pero claro, cada plasma es diferente, no es tan controlado como encontrar una medicación o una vacuna. Digamos que es una terapia temporal hasta que se pueda encontrar una vacuna o una terapia que sea al 100% eficaz, pero desde luego podría salvar vidas, eso seguro. Vamos aprendiendo poco a poco sobre este virus, también los expertos, los científicos van conociéndolo un poco más. ¿Hay varias cepas en este momento y por eso de ahí la letalidad de este virus? No tanto cepas, como bien has dicho, vamos aprendiendo y van saliendo hipótesis, algunas correctas, algunas que todavía no se han confirmado o son muy difíciles de confirmar. Cepas no lo llamaría yo, sino mutaciones. El virus crece, se replica muy rápidamente y todos los virus acumulan mutaciones, con lo cual al final acaban siendo un poco diferente al original, al inicial. Afortunadamente, muchas veces esas mutaciones, que aunque nos suena todo como algo malo, muchas veces de esas mutaciones lo que le hace al virus es ser menos dañino. Y así se ha demostrado que muchas de las veces de las de la, los aislamientos que se han sacado posteriormente han sido menos dañinos. Lo que pasa es que también la población es diferente. No somos iguales los europeos que los asiáticos y muchos estudios van en relación a esas premisas, no tanto a los cambios del virus, sino al cambio genético en la población a la que se está afectando, que podría ir por ahí un poco los efectos más dañinos o más agresivos que estamos viendo en Europa con respecto a Asia. También se comenta en las últimas semanas que debido a la distinta velocidad que llevan los países, en China, por ejemplo, ahora parece que ya están superando el coronavirus, puede haber una segunda ola de coronavirus hacia otoño. ¿Cree que puede suceder? Por ejemplo, en China estamos escuchando en los últimos días que los casos que tienen de contagios nuevos son importados, de personas que vienen de fuera. ¿Cree que en otoño podemos vivir una segunda ola los países que hemos empezado primero a pasar este virus? Por supuesto, y todo esto de las medidas de confinamiento funcionan mientras esté confinado, pero lo que no puede ser es que nos den libertad para salir a la calle y volvamos a lo mismo. Tenemos que asumir que va a ser gradualmente, no podemos meternos todos en el tranvía, unos al lado del otro, ir a bares, ir a sitios donde estemos la gente muy cerca los unos de los otros, porque como tú bien has dicho, habrán algunos portadores sintomáticos y puede repuntarse. Entonces, poco a poco se irá volviendo a la normalidad. Igual que habrán casos de gente que lo importen desde otros países, pero esperemos que cuando eso llegue tengamos una vacuna y tengamos una terapia. El problema de ahora es que es tan nuevo que no teníamos medidas para luchar contra él y la única que se ha podido hacer ha sido el confinamiento. Pero si poco a poco se van encontrando nuevas soluciones, nuevas terapias o algunas que ya se han aplicado a otros virus y se pueden ir implantando, igual que la gripe A era horrorosa hace unos años y ahora ya estamos preparados para luchar contra ella, con este virus será igual. El problema está en que no había vacuna, ni tratamiento, ni ninguno. Estábamos inmunizados frente a este virus. El año que viene nos pillará más preparados. Por cierto, Pilar, ¿una vacuna para cuándo? Pues ya se están haciendo muchos ensayos clínicos, tanto en España como en el extranjero, pero claro, hay que probar la seguridad. No podemos intentar hacer una vacuna que no sea segura. Hay que dar muchos pasos seguidos por las agencias. Por ejemplo, en España la Agencia Española del Medicamento es la que tiene que llevarnos de la mano y se calcula que en todos esos ensayos, pues 8 meses, un año, menos de ese tiempo estaríamos pinchando algo que no estaríamos seguros. Serían ensayos clínicos.
Pilar Martín Duque, investigadora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por atendernos en directo y resolvernos estas dudas que tenemos todos. Gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.